Ok. Bueno, saludos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos de nuevo en una nueva videoconferencia del grupo de español de la Comunidad Global de los Tres Principios. Es un honor tener de nuevo como invitada a la coach, consultora y un gran ser humano, Amy Chen Mills Naim. Muchas gracias por estar aquí. So I'm just greeting everybody and thanking you. It's just an honor and great to have you here once again to talk about spiritual activism. Thank you. Yes, gracias. Y ella nos va a hablar sobre el activismo espiritual. Voy a hacer una corta introducción, leer una corta introducción y después empezamos. Amy Chen Mills Naim, sería en español, es la autora del libro Estado Mental en el Aula y la Chispa Dentro, un libro especial para los jóvenes. En inglés sería State of Mind in the Classroom and the Spark Inside, a special book for youth. Ella cofundó junto a su difunto padre, el doctor Roger Mills, la organización sin fines de lucro Centro para el Cambio Sostenible. Ella ha sido una instructora internacional de los Tres Principios por más de 17 años, como también una instructora de instructores. Amy pasó parte de su niñez en la isla de Salt Spring, donde su padre se convirtió en un estudiante del señor Sydney Banks. Tiempo después, Amy también se convirtió en una estudiante del señor Banks. Desde muy temprana edad, Amy abarca, además de los principios, una amplia gama de maestros, autores y tradiciones en el campo de los estudios espirituales. Amy ha trabajado con niños, jóvenes, familias y comunidades por más de 20 años. A través de su obra escrita, sus enseñanzas y proyectos en liderazgo, Amy ha logrado un impacto significativo y global en la conciencia espiritual. Su aporte ha sido fundamental para producir literatura y programas de video en las aplicaciones de los principios con los jóvenes, familias y en las comunidades a lo ancho de los Estados Unidos. Ella es la exdirectora del National Community Resilience Project, patrocinado por la Fundación W.K. Kellogg. Además, Amy es una escritora y periodista galardonada y expresentadora de su propio show de radio En la Terraza con Amy Chen, Diálogos Espirituales para el Siglo XXI. Su foco actual está en compartir y expandir un entendimiento de los principios de la pura verdad. Por otra parte, Amy comparte el profundo potencial de nuestra verdadera naturaleza y el simple poder del amor para ayudar a erradicar sufrimientos innecesarios. Con respecto al concepto de activismo espiritual, este es un concepto que se describe como uno que ayudará a las personas a crear una mejor sociedad, comunidades más pacíficas y una política más representativa para todos nosotros, basado en un activismo que se fundamenta en la sabiduría y la compasión. So what I just read, I read a short bio of you, which covers so much, everything you've been doing throughout the years. But also I read this concept, I said it as a concept, the spiritual activism, and it's something like this. I'll now translate it again to English. It is described as one that will help people create a better society, more pacifist communities, in politics with representatives for all, based in an activism that it's funded on wisdom and compassion. I'm translated as I read, so it's not perfect, but what really got to me was when I read it, it's activism based on wisdom and compassion. It's beautiful. Thank you.
Yes. Digo que cuando yo leí eso, algo que me tocó mucho fue cuando leí el activismo basado en la sabiduría y en la compasión. Es hermoso, realmente. So it's all yours, Amy. It's been a long introduction, but it's all yours. My bio, I think it's a little too long. Yeah. Yeah, well, and someone else is joining us. That's wonderful. You know, as I'm reflecting again on spiritual activism. Como saben, así, ahora que estoy reflexionando de nuevo sobre el activismo espiritual, what strikes me is that with the election in the United States and the changes in Europe, you know, the nationalism and the kind of xenophobia that's happened, particularly in the United States and Europe at this time. Lo que me llama la atención y me toca es con respecto a las elecciones aquí en Estados Unidos, las elecciones en Europa, la xenofobia que hay y que se está ocurriendo en estos momentos en Europa y en diferentes partes del mundo. We're facing a kind of crisis in the global political and ecological situation. Estamos enfrentando un tipo de crisis global en la parte política y de ambiente. And most of us understand with these hurricanes and extreme weather patterns and drying the deserts in Africa, for example, expansion of the deserts. Y muchos entienden de esta situación con los huracanes, lo que está sucediendo en las sequías de los desiertos de África. That we are facing a global warming situation, a global warming question of the highest magnitude. Y esto significa que estamos enfrentando el calentamiento global en una magnitud nunca antes vista. In terms of the xenophobia and what we see in the States as white nationalism, a sort of a renewed energy in white nationalism. Y con respecto a la xenofobia, que aquí en los Estados Unidos lo vemos a través de la supremacía blanca, hay todo un movimiento que está de nuevo aflorando con respecto a esta supremacía blanca. Seems also to be the result of global forces or a global destiny in a way. De alguna manera también podría ser el resultado de fuerzas globales, el destino, de alguna manera. So, for example, when we were not all together, when we still were separated on our different continents. Por ejemplo, cuando no estamos todos juntos, ahora estamos separados en diferentes continentes. It was inevitable that the colonialists with the most power would spread out and, given the level of consciousness, dominate the indigenous populations. Cuando estábamos separados, ¿no?, por continentes, pues era lógico que los colonialistas entraran y se impusieran a todas las poblaciones indígenas. Ese era el nivel de conciencia que había en ese momento. And now we see again a kind of a global mixing that's also inevitable. Y eso en ese momento era inevitable, como en este momento es de nuevo inevitable que hay una mezcla global. Mm-hmm. Yes, because of the size of the planet and the numbers of the people. Debido al tamaño del planeta y el número de personas que hay. And the ability now to communicate so easily as we're doing today. Y antes no había la comunicación tan fácil y fluida que en este momento hay. And so it seems to me that the reactions we're seeing in Europe and the United States, and I'm sure elsewhere. Y entonces veo que las reacciones que estamos teniendo en Estados Unidos, en Europa, como estoy segura que en cualquier otra parte del mundo,
is coming from a kind of fear. Viene desde un cierto tipo de miedo. And in the United States, we have a great issues with not being able to work politically very well. En los Estados Unidos tenemos muchos problemas en no poder funcionar bien a nivel político. And we could go on with the issues we're facing. Podríamos seguir compartiendo todos los problemas que estamos enfrentando en este momento. At the same time, there are many of us who have been going deeper within ourselves to find wisdom and our spirituality. Y a la misma vez hay muchos de nosotros que hemos ido más profundo dentro de nosotros mismos para encontrar esa sabiduría y esa espiritualidad. And if we have been lucky, we have been able to see past our own belief systems, past our own, even our identities as a race or a person from a certain culture. Y si hemos tenido suerte, hemos podido ver que podemos ir más allá de nuestras creencias, sistemas de creencias, de nuestras propias personalidades, de nuestra propia cultura. And in this new understanding of our own spiritual nature, y en este nuevo entendimiento de la naturaleza espiritual, the conflict and suffering in our own lives has decreased. El conflicto y los problemas en nuestras propias vidas ha disminuido. Not that we're perfect. No que somos perfectos. We still may have some conflict. Puede ser que sigamos teniendo algún tipo de problemas. But there are many of us now who can see beyond conflict. Pero hay muchos de nosotros que podemos ahora ver más allá del conflicto. And so for many years I've worked in this field of teaching a spiritual psychology. Entonces, por muchos años he estado enseñando en este campo de la espiritualidad, Called the Three Principles. llamado los 3 principios. And I truly left politics aside. Y yo dejé la política a un lado. I noticed that it seemed to be getting worse and worse. Me doy cuenta de que cada vez está peor y peor. I noticed that the issue of global warming was of concern to me as a parent. Para mí me di cuenta de que el problema del calentamiento global es un problema como madre. And yet I felt that somehow if we can help people find their spiritual nature, y aún así yo me di cuenta que si pudiésemos ayudar a las personas a encontrar su naturaleza espiritual, that would take care of the problems in the world of form. Eso se encargaría de resolver los problemas en el mundo de la forma. But I also think Y también creo now ahora that because of the current, what you may call a crisis situation, por la situación actual que podrías llamarla crisis, that it's time to start to move the spiritual into the political or activist world. es hora de mover esa parte espiritual a la política o al mundo del activista. Because I've seen in the States how politics is not something separate from human beings or even from spirituality. Porque he visto aquí en los Estados Unidos cómo la política no es algo separado de los seres humanos. But that it affects human beings profoundly. Y así afecta a los seres humanos de manera muy profunda. And I'm sure some of you already know this. Y estoy segura que ustedes ya saben esto. And so what I see now is that there's no problem becoming active in politics or in environmental movements or social movements. Entonces lo que veo ahora es que no
No hay ningún problema con involucrarse con movimientos políticos, movimientos del ambiente o movimientos sociales. If we're moving from our own wisdom, Si nos estamos moviendo desde nuestra propia sabiduría and sense of compassion for all human beings, including those we may see as on the other side. y un sentido de compasión a todas las personas, aún a aquellos que vemos que están del otro bando. In fact, I think that this is what politics needs more than anything, is an infusion of love and understanding. De hecho, lo que yo creo que la política necesita es una infusión de amor y entendimiento. I don't think that everyone needs to be involved politically. Yo no creo que todas las personas necesitan estar involucradas políticamente. It must be an organic movement from within. Tiene que ser un movimiento orgánico desde adentro. And also when we're getting tired, when we're getting stressed, when we're feeling overly urgent or overly negative. Y también cuando nos sentimos cansados o nos sentimos abrumados, estamos al borde ya. Our first job is to go back and find our peace of mind. Nuestro primer trabajo, la primera tarea para hacer es regresar a encontrar nuestra paz mental. From this peace of mind, from our own stillness of mind. Desde esta paz mental, desde esta quietud mental, the right actions will come. Las acciones correctas vendrán. And when I say politics or social activism, Y cuando hablo de la política o del activismo social or environmental activism, o el activismo ambiental, I see that as a range from, the smallest project in your own neighborhood. Yo veo eso desde un rango que va desde un pequeño proyecto en tu vecindario o comunidad To possibly speaking at the United Nations. hasta posiblemente dando una charla en las Naciones Unidas. I've also had a very intuitive feeling. Yo también tengo un sentir muy intuitivo. Which many of you may also have had. Que probablemente muchos de ustedes también han tenido. That as women come more into power, que a medida que las mujeres tengan más poder, there's been also a sort of a backlash from men. Entren en mayores posiciones de poder porque ha habido como un latigazo de los hombres. And I don't know exactly why. Y no sé por qué, exactamente por qué eso. But I do think that, and I'm not saying all women are wise. Y no estoy diciendo que todas las mujeres son sabias. But that we've seen that women have a different kind of leadership style. Pero que hemos visto que las mujeres tienen un estilo diferente de liderazgo. More collaborative, more listening. Escuchan más, son más colaboradoras. In fact, in the United States, it's been the women who've been trying to work together across the divide between Democrat and Republican most of all. De hecho, aquí en los Estados Unidos han sido las mujeres que han estado tratando de crear ese puente entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. So without becoming terribly angry, y sin tener demasiada rabia, or without worshiping the emotion of anger, o sin estar ovacionando el sentimiento de rabia, I feel that it's somehow time for women to step up. yo siento que de alguna manera es el momento para que las mujeres den un paso hacia adelante, hacia arriba. It's not something I can explain from a principal's perspective.
No es algo que yo pueda explicar desde una perspectiva de los principios, except perhaps to say that a balance is due. excepto que puedo decir que es hora de un equilibrio. And that seems to be wisdom for me. Y para mí eso parece ser la sabiduría. I think that's all I have to say at the moment. I would love to hear some questions or comments. Yo creo que esto es todo lo que tengo que decir en este momento y me encantaría escuchar alguna pregunta o algún comentario. Marcelita. Buenos días, Ani, Buenos días. Diana y todos, María José. Bueno, respecto a eso que tú estabas hablando, tengo una pregunta muy interesante. Well, yes, good morning, everybody. In terms of what you were talking, I have an interesting question. Desde el entendimiento de los tres principios, From the three principles understanding, ¿cómo harías tú para que los jefes de naciones se alinearan bajo un entendimiento de la paz? how would you align the leaders of the world to, how would you align them for peace? I mean, try to move them toward peace. Is that what that means? ¿Tú quieres decir que moverlos hacia la paz? Eso es lo que significa alinearlos. Sí, que tengan como un pensamiento y una dirección hacia la paz y no hacia Yes. la guerra. No Los que están en este momento como Trump, como Corea, ¿sí? Como ellos. Yeah, leaders like Trump or like the one from North Korea. Yeah, moving towards a thought and a feeling of peace. Well, I haven't been invited yet to the White House. Bueno, todavía no me han invitado a la Casa Blanca. Or to North Korea. Ni a Corea del Norte tampoco. But what I would say is that we have the leaders in a way that we deserve. Pero lo que diría es que nosotros tenemos los líderes que nos merecemos. I don't mean the people on this webinar necessarily. Y no me estoy refiriendo a las personas aquí participando en esta videoconferencia necesariamente. But rather that the overall level of consciousness of the population is. Pero en vez, en general, la mayoría el nivel de conciencia de la mayoría de la población. We voted for Trump here in the United States, not myself personally. Votó, por ejemplo, aquí por Trump. Yo no voté por él, pero. And so you understand that there's fear. Entonces entiendes que hay miedo. There's anger. Rabia. There's a fear of change. Hay un miedo al cambio. There's a lack of trust in the future for people. Hay una falta de confianza en el futuro para las personas. And we see that there's greed globally. Y vemos que hay una codicia a nivel global. We see that people still believe that money will make them happy. Vemos que las personas siguen creyendo que el dinero las va a hacer felices. And so it becomes a game of making money. Entonces se vuelve un juego de hacer dinero. And so many are hurt in this game. Y en este juego hay tantos que quedan heridos. So even just teaching the principles in a very ordinary way, let's say outside of politics. Y entonces así, aún enseñando los principios fuera de la política, will have a positive impact. Va a tener un impacto positivo. By bringing fear down. Disminuyendo el miedo. And bringing trust back into people's hearts.
y trayendo de nuevo la confianza al corazón de las personas. It has simply been my feeling that for those of us who feel fit, who feel up to the challenge, Y ha sido solamente mi sentir que para aquellos que se sienten listos para el desafío, that we may have access to political arenas or leadership, people in leadership, y que tenemos acceso a arenas políticas, arenas o espacios políticos o personas de un gran liderazgo. and perhaps we could help with the dialogue in trying to help people understand each other. Y que probablemente podamos ayudar en ese diálogo y que las personas se puedan entender unas a las otras. And find alignment towards solutions. Y encontrar ese alineamiento hacia una solución. I hope that helped. Espero que eso te haya ayudado en algo. Sí, muchas gracias, Ani. Pues el tema que hoy tocaste, precisamente, Yes, Amy, thank you. And that subject that you're talking about today, me dio lugar a hacer esta pregunta porque estamos viendo mucha confusión, allow me to ask this question because we're seeing a lot of confusion, agresividad y falta de compasión hacia los otros. aggressiveness, and a lack of compassion for others. In Mexico, where is she? No, she's in Colombia, in Bogota. Yes. Yeah. Muchas gracias, Ani. Thank you, Amy. There's one thing you can never go wrong about, Hay algo en lo que nunca te puedes equivocar, and that is when we ourselves are in conflict. y eso es que cuando nosotros estamos en conflicto en nosotros mismos, When we're not understanding another person or even ourselves, cuando no estamos entendiendo a otra persona y ni a nosotros mismos, that we go within with an understanding of those principles. allí vamos dentro con el entendimiento de esos principios, So that when we emerge with more freedom and more compassion, para que cuando surgimos o emergemos con más libertad y una mayor compasión and more love, y más amor, we then know what we're talking about. allí sabemos de lo que estamos hablando. So this is the first job. Así que esta es la primera tarea. And from the state of freedom, Y desde ese estado de libertad, then the opportunities are presented. entonces allí se presentan oportunidades For us to be of service. para que nosotros estemos al servicio. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Adriana is first and then María José. Ok, Adriana y después María José. Ok, Okay, thank you. Welcome. okay, gracias. Hi, Amy. How are you today? Good. How are you? Fine, thanks. Anita, yo tengo una pregunta para Amy. Anita, I have a question for Amy. Me causa curiosidad el saber cuál es o cómo llega a un grupo de políticos. I'm curious to know how would you reach to a group of politicians Para ahondar en este tema de la espiritualidad y poder que tengan un impacto
en ellos mismos to deepen this understanding and create an impact in them. Para que despierten ellos la compasión, el amor y la sabiduría. So they can wake up to their own compassion, love, wisdom. Yes. Well, if you're not attached to the outcome, Bueno, si no estás apegada al resultado if your ego is not involved too much, y si tu ego no está muy involucrado, you can reach out to anyone you like. tú puedes contactar a quien tú quieras, Be prepared, however, for rejection. pero prepárate, sin embargo, para el rechazo. And again, I would say that there's a way that sometimes we have a plan from our personal mind, from our personal thought system. Y de nuevo, nosotros tenemos una forma desde nuestro sistema personal, nuestro sistema de creencias, And it's not the plan of mind. y ese no es el plan de mente, de la gran mente. So when it's feeling too hard and we're too frustrated, Entonces, cuando se siente que algo es muy difícil y nos estamos sintiendo muy frustrados, it's time to let go. es hora de dejarlo ir. Yes. And see what happens next. Y entonces ahí ves lo que va a suceder, lo siguiente que va a suceder, o lo próximo que va a Maybe suceder. it's time to go inside and see where this frustration is coming from. Quizás es hora de ir de adentro y ver de dónde viene esta frustración. But if you have an opportunity to meet a politician, to talk to a politician, perhaps talk about the community work that's been done. Pero si tú tienes una oportunidad de hablar con un político o un grupo de políticos, you said a group of politicians, something about a community? If you have a chance to talk about the community work that's been done or the principles in general, Ok, y tienes la oportunidad de hablar sobre el trabajo que se ha hecho en comunidades o de los principios, by all means take it. de todas las formas que te puedo decir, tómalo, toma esa oportunidad. We've met with many politicians in San Francisco, for example. En San Francisco nosotros nos hemos reunido con muchos políticos. And it was the director of the criminal justice department for the city. Y fue con el director del Departamento de Justicia Criminal de la ciudad. Who brought us in to work with the schools for youth who were in the court system. Que nos llevó a trabajar con los jóvenes que estaban dentro de todo ese sistema de corte y de la parte de crímenes juveniles. That meeting took about 10 minutes. Esa reunión solo nos tomó 10 minutos. Because we started talking to her Porque comenzamos a hablarle a ella about the philosophy. Acerca de la filosofía. And she agreed immediately. Y ella estuvo de acuerdo inmediatamente. Because it was already in her heart. Porque ya estaba en su corazón. I offered her all of the outcomes I had in a folder. Yo le ofrecí todo lo que yo tenía en mis carpetas. And she said, I don't need to see the outcomes. Y todos los resultados que yo ya había logrado. Y ella me dijo, yo no necesito ver todo eso. I know this is true. Yo sé que esto es verdad. And so I think also we must remember that politicians are human beings. Entonces también tenemos que recordarnos de que los políticos también son seres humanos. They go to church. Y ellos van a la iglesia. This woman went to a church that taught the same kind of thing. Esta mujer concurría a una iglesia que hablaba de lo mismo. They have families. Ellos tienen familias. They have problems. Ellos tienen problemas. And probably they're also looking for peace of mind.
Y probablemente también están buscando paz mental, even if they don't know it. aun si ellos no lo saben. I am agree with you. Thank you so much. Yo estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Ok, María José. Unmute. Ok. Hola, ¿me escuchan? Muy bajito. Voy a subirlo. Ok. ¿Está mejor así? So. Ok, Pero yo te escucho. ok. ¿Así mejor? Hola, hola. Ok. Ok. De los minutos de que las mujeres tomen escucha. Te estás como congelando, no se escucha bien. Ok. ¿Ahora mejor? Ok. No. Sometimes Okay. No importa, cambio de computadora, cambio de computer. Okay, she's going to change computers. I can hear her a little bit. Mm-hmm. Yeah, but sometimes it just goes, so Yeah. it freezes. Mm-hmm. Okay. Sigan. Okay, we can continue and then she'll come back. She's going to change computers. Did she have she didn't ask her question though. No. She's going to change computers and then she'll come back, or she's going to do something. Okay. There's something not working right. Okay. You know, when I know you've, because I remember when Trump won the elections, and I remember reading everything you were writing, you know, that time. Yes. And I was such in shock that for me it was a shock. But it was good. It was good to see everything, you know, everything. And okay. And I just felt that it was going, and because for example, I was born in Venezuela, and it's going through a lot of things, a lot of economical and social and political. It's just it's a hard situation right now. Yo le digo que cuando ganó Trump, ella empezó a escribir sobre ese activismo espiritual, ¿no? Yo estaba en shock y muchas personas conocidas estábamos en shock y fue fuerte. Además que yo nací en Venezuela y aunque tengo muchos años viviendo en Estados Unidos, pues yo tengo familia allá y es duro, es muy duro lo que está pasando económicamente, socialmente, políticamente. And I was just, it was like, I see people completely I see two things. For example, in Venezuela, I see people, they keep having a life in the midst of, they have a life. Mm-hmm. They never stop. They have a life in the midst of a lot of problems. Mm-hmm. Entonces, yo, por ejemplo, en Venezuela observo que las personas siguen teniendo una vida a pesar de todos los problemas y todo lo que sucede. And then there's this darkness too. So I see both things, and I just, I don't know. I just, as I was reading you, there was light in everything you were saying, and it brought me to that ordinary. It always brings me back to that. We're all human beings, ordinary. Just like the story of Sydney Banks and many, many others, but we're just talking about just an ordinary common sense, nothing out of the
out of the extraordinary, nothing special. We all have it. And I find that so powerful that when I talk to people, I always point to that. We have it. It's a gift. And yeah, I don't know. That's what always comes up. Always for me, it always comes up because it takes it away from that you have to be a certain way or have achieved certain. And that's so powerful. And those are politicians, communists, or Democrats, or you have all kinds of. I'm just talking. Entonces yo le digo se me olvidó lo que dije. I forgot what I said. Que a medida que yo la iba leyendo, era como un rayo de luz, ¿no? En todo eso, y que siempre me lleva a que es lo común, que somos seres humanos, que no hay nada súper especial, que todos tenemos esa sabiduría. Y hay algo que siempre me trae de nuevo a ese sitio, ¿no? A ese sitio de seres humanos, y si eres comunista o eres demócrata o lo que tú quieras, todo hay de todo. Igual que la historia de Sydney Banks y de muchos otros, pero en este caso nombrando a Sydney Banks, I find that to be very, very powerful. Well, that's why you can have even a child say something and impact many, many people. Por eso, hasta un niño puede decir algo que impacte a muchas, muchas personas. ¿Sí? Because the truth resonates from inside of one person to the truth in the other person. Porque la verdad resuena desde lo interno de una persona a lo interno de la otra persona. Even if it's quite buried. Aún si está muy enterrado en ellas. Yeah. And so we do not know, we cannot plan how the world will change. It's impossible. Yeah. Entonces, no podemos planear cómo va a cambiar el mundo. Eso es imposible. But if we act according to our heartfelt wisdom, pero si actuamos de acuerdo a lo que sentimos en la sabiduría de nuestro corazón, whether we are active, sea que somos activistas, or whether we are resting and going inside, sea que estamos activos o estamos yendo adentro en un sitio de descanso, then we know that we're operating according to this mysterious plan. Entonces sabemos que estamos operando de acuerdo a esta mente misteriosa. I think my only perhaps unique message, perhaps not, Yo creo que quizás mi mensaje único, o quizás no, is that if we're called to politics at this time, es que si tú eres llamada a ir a la política en este momento, or environmental change, o cambios ambientales, or social change, o cambios sociales, that none of this is separate from the principles nor from spirituality. que nada de esto está separado de los principios ni de la espiritualidad. In fact, the need is for level-headed human beings. De hecho, lo que se necesita es, what do you mean by level-headed? Yeah. Phrase we use in the United States. Yeah. More grounded, more peaceful. Ok, lo que se necesita en este momento es personas con un mayor entendimiento, con más paz en ellas. To become a part of the conversation. Para que sean parte de la conversación. María José. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, now it's better.
Ok. Cuando hablaban con respecto a que las mujeres tienen que tomar más, más lugar en la vida política y en la vida social. When you were talking, ya va para ir traduciéndote, María José. When you were talking about how women need to take more leadership in terms of the social life, or in politics. Yo he experimentado por muchos años la presencia de muchas mujeres en altos poderes, en altos puestos de liderazgo, sea empresariales que políticos. I have experienced many women with powerful roles, say, during many years, and we can say in politics or within companies and as entrepreneurs. Y por mi experiencia, puedo decir que siempre he preferido los hombres a muchas mujeres. And in my experience, I can say that I had rather men than women. Y cada vez que con colegas queríamos trabajar con determinada gente de diferentes empresas, si había una jefa que era mujer, la descartábamos un poco. So every time that with a group of colleagues, we wanted to work in a certain company, for example, and there was a woman, a female leader, we tried to put her on the side. Porque realmente es muy, muy difícil trabajar con determinado tipo de mujeres que a veces son peores que los hombres en sus modos, en sus comportamientos y en la frialdad, digamos, que ellas tienen para tratar con las personas. La frialdad. Sí. Because sometimes there are certain type of women that are very, very difficult to work with. They're cold and the way they express. Y he trabajado con hombres que han sido encantadores y de una dulzura y de una amabilidad y de una inteligencia enorme. And I've worked with men who've been very sweet and very nice and very intelligent. Por lo cual me es muy difícil, digamos, decir que las mujeres o los hombres, digamos, representan 100% la categoría que uno les da como mujer o hombre, porque hay hombres que son muy mujeres y hay mujeres que son muy masculinas, o la parte negativa, digamos, de la masculinidad. Therefore, it's very hard for me to label men or women because you have some females that can be very male, and then you have some males that can be very female. ¿Cómo ves tú eso, Amy? Porque en mi experiencia, el feminismo no ha tenido mucho valor porque yo veo que cada vez que como mujer he querido hacer algo, nunca me lo ha impedido el ser mujer. How do you see that about in regards to feminism? Because for me, for example, for being a woman, that has not been an obstacle to achieve certain things that I have. Por ser mujer, ¿no? Because of being a woman. No, nunca. Never. No sé si es un lugar común eso de que porque no llegamos es porque somos mujeres. I don't know if that's the common place, that we're not able to achieve it because we're females. Well, first of all, I could be wrong. Bueno, primero que todo puede ser que yo esté equivocada. No, o no. Or maybe no. No. Perhaps it is more the female qualities that we need more. Quizás sea que necesitamos más de las cualidades de la mujer, que necesitamos más, ¿no? Or what we have called the female qualities. O lo que hemos llamado las
cualidades de la mujer. And interestingly enough, what some women need, I've noticed, even in myself, is more of the male qualities. Y lo que yo me he dado cuenta es que algunas de las mujeres, incluyéndome, necesitamos más de esas cualidades de los hombres, Or what we call the male qualities. o lo que llamamos las cualidades de los hombres. They say that to be an enlightened being, Ellos dicen que ser un ser iluminado, these qualities must be balanced estas cualidades tienen que estar equilibradas. and then even transcended, Y más aún, ser trascendidas, so that we're not thinking of qualities at all, para que realmente no estemos pensando ni siquiera en las cualidades, but just responding moment to moment sino simplemente respondiendo de momento a momento with what is needed. con lo que es necesitado o con lo que se necesita. However, on a global level, Sin embargo, en un nivel global, in my mind, en mi mente, there is little doubt that there has been great repression of women. no hay duda de que ha habido una represión hacia la mujer. We see that in so many countries. In India, where the rapists go unpunished. Lo hemos visto en muchos países, como en la India, donde un violador no es castigado. In the Arab countries, of course, where women are not allowed to even show their faces. En algunos países árabes, las mujeres ni siquiera se les permite mostrar sus caras. In the African countries where the clitoris is removed Hay países donde su clítoris es removido because of a fear of female sexuality. por un miedo a la sexualidad femenina. In the entire human slave trafficking operations. Y toda la operación de tráfico de seres humanos. The abuse of young women, young girls. Hay abuso de jóvenes, de mujeres jóvenes, de niñas. How long ago was it in the United States that women got the vote? ¿Hace cuánto tiempo que las mujeres pudieron empezar a votar aquí en los Estados Unidos? And so is there a way to not deny the world of form? Entonces no hay una manera de cómo negar el mundo de la forma. And not even necessarily to have to identify as a woman. Y ni siquiera tienes que identificarte como una mujer. To see that things are not right. Para ver que las cosas no andan bien. And to address them. Y para mencionarlas. It doesn't have to come from anger. No tiene que venir desde la rabia. Anger can sometimes, galvanize us to action or clear our minds of fear suddenly. La rabia puede en un momento dado impulsarnos a la acción o borrar un poco el miedo. But there is a deeper wisdom. Pero hay una sabiduría más profunda. And for me, it's not about denying the inequalities in this world. Y para mí no se trata de negar las desigualdades en este mundo. It's also not about taking away the internal power of the people we see as victims. Y tampoco se trata de tomar a las personas que vemos como víctimas de no darles su poder interno o de no mencionárselos. But also it's not about turning away or turning a blind eye to people or situations that are hurting other people. Y no se trata tampoco de voltearse o de cegarse ante situaciones que están hiriendo a otros. With our eyes open, con nuestros ojos abiertos,
what does wisdom call for us to do? ¿Qué nos pide la sabiduría que hagamos? That would be a surprise. Eso sería una sorpresa. Something different for everyone. Algo diferente para cada una de las personas. I love that. So Marcela has a question. And Adriana was first. Yeah, Adrianita. Gracias. Bueno, escuchándote decir que para ayudar a las personas a un cambio social o a un cambio ambiental o político. So I'm listening you saying that to help people in a social or political or environmental change. Yo te escucho que el enfoque que le das al tema el enfoque que le das a estos temas es en su mayoría enfocado más bien a la sabiduría, al amor y a la sabiduría más que todo y a la mente universal. What I hear from you is that your approach is that you focus on compassion, on love, especially on wisdom and great mind. No te he escuchado en esta conversación referirte al principio de pensamiento. And I haven't heard from you talking about the principle of thought in this conversation. Quisiera saber si tu enfoque a estos temas es netamente de la mente, del principio de mente. And I would like to know if your approach on this, it's based on mainly the principle of mind. Oh, all the principles. Todos los principios. Okay. Because ¿Por qué? what is it that creates this need in someone to say, rape a woman? ¿Qué es lo que crea esta necesidad de una persona que diga viola a una mujer? Or to spend money to change the scientific research to show maybe that we're not causing global warming. O gastar dinero en investigaciones que puedan decir que no tenemos un problema de calentamiento global. It is all a kind of self-centered thinking. Es todo un tipo de pensamiento narcisista that would ignore what is actually integrity or honesty or kindness or love. Que realmente lo que hace es ignorar la integridad, la honestidad, el amor. This is innocent because we've all done this. Y es inocente porque todos lo hemos hecho. On different levels. En diferentes niveles. But as we free ourselves from our self-interested thinking, pero a medida que nos vamos liberando de nuestro self-interested thinking, de nuestro pensamiento interesado en nosotros mismos, we find that love and compassion for everyone. Encontramos ese amor y compasión por cada ser humano. And so thought is at the root of all of this suffering. Entonces el pensamiento está en la raíz de todo este sufrimiento. The identity as a self. La identidad como un ser that must always get something to be happy. Que siempre tiene que conseguir algo para estar feliz. And not finding happiness.
and not finding happiness. y no la encuentra la felicidad. And so going again with something new, I need more money, I need more power, I need to have sex or domination. Entonces continúa, necesito más poder, necesito más dinero, necesito dominar, tener poder sobre este. Power, Poder, reputation, reputación. success. What was that? Success. As éxito. Yes. This is all the game of human thought. Este es el juego del pensamiento humano. But now we have a way Pero ahora tenemos un camino to perhaps address this issue para quizás poder ver y mencionar este problema in a neutral manner. de una manera neutral. And so you may be working with politicians or business people. O puede ser, entonces puede ser que estés trabajando con algunos políticos o con gente de negocios. And not even addressing the politics at first, Y al principio ni siquiera mencionas la política, but addressing the way that we create our reality from thought. pero mencionas la forma como creamos nuestra realidad desde el pensamiento. Muy bien, muy claro. Muchísimas gracias. Great, it's so clear. Thank you so much. That was really beautiful. Thank you, Amy. That needs to be translated. Yeah. Marcela, yes. Gracias. Bueno, como tú tocaste hoy el tema de la espiritualidad, The way you touched today the subject of spirituality, ¿cómo abordas o manejas el tema con personas que no creen en nada ni casi en la parte de la universalidad? from that place that you touch spirituality, ¿cómo te relacionas? ¿Manejas o abordas? How do you approach or deal with people that believe in nothing or about this or have believe in nothing, que no creen en nada de esto? How approach people who what? Who believe in nothing about what you've said about spirituality. How do you approach them? Don't start with spirituality. No comienzas con la espiritualidad. Start with thought. Comienza con el pensamiento. Start with consciousness. Comienza con la conciencia. Start with mind. Comienza con mente. And see if they can accept that there is an intelligence in life that is beyond their own brain. Y ve si ellos pueden aceptar que hay una inteligencia más allá de la vida y más allá de su propio cerebro. It's in the trees, Está en los árboles, the flowers, en las flores, the ocean, en el océano, the seasons, en las estaciones. this unbelievable world. Este mundo tan increíble. Let's not even talk about the universe. Y ni siquiera entramos a hablar del universo. Sometimes people are touched in nature. Algunas veces la gente se siente muy tocada con la naturaleza. And so perhaps it's just talking about a quiet mind. Y quizás es solamente hablar de una mente quieta, callada. But you never know. I can't really give a prescription. Pero nunca se sabe. Realmente no te puedo dar un récipe. Because out of your mouth may come something about God. Porque de ti puede ser que surja en esa conversación algo acerca de Dios. That touches a person Que toca a la persona. who never thinks about God. Que nunca piensa acerca de Dios.
Amy, te cuento que me hiciste, me hiciste llorar con tu respuesta, Me, me tocó el corazón. Amy, with your answer, I just cried. It touched my heart. Me emocioné mucho y yo soy una persona que amo la naturaleza y me conecto con ella. I got really excited, and I'm a person who likes nature, and I'm connected to it. Y esta respuesta es tu sabiduría y lo que me va a conectar con ese tipo de personas. And that response is your wisdom, and that's going to allow me to connect with those type of people. Muchas gracias. Thank you. The way I see it is whether or not you speak of God, Como yo lo veo es que hables o no de Dios, bring God into the room. trae a Dios al salón donde estás. This is your intelligence, Esta es tu inteligencia, which is peace and love as well. la cual es paz y amor también. Muchas gracias, Amy. Muy linda respuesta. Me dejaste muy emocionada. Thank you so much, Amy. I'm very, very touched. Beautiful response. Is this for an hour or an hour and a half? I didn't know. It's usually an hour, but Okay. I sometimes, when there are more questions, I just leave it. But I think, thank you so much. This has been a great opportunity just to have, the four of us to have you in an hour. And thank you. Thank you Yeah. for taking your time. Thank Digo que ha sido una gran oportunidad para nosotros cuatro de tenerla y escuchar sus respuestas. Que muchísimas gracias. Love you. Yeah, thank you. Gracias, Amy. Chao. Ciao. Bye bye, Amy. Gracias. Ay, bueno, Marcelita. Ay, sabes que divina